Bueno, seguimos con Gladys Galván, acá supervisora de bibliotecas de los distritos 11, 19 y 21, y con Daniel Carvajal. Gladys, contanos cómo se produce el encuentro democrático entre lo que vuelve a estar, que había sido prohibido en democracia, y lo que empieza a producirse en democracia. Y es complejo, no es porque no es tan directa el pasaje. Comenzamos a tener, es cierto, el país comenzó, el Ministerio de Educación, a entregar libros, y algunas de esas partidas de dineros se destinaron a la literatura, cosa que era una novedad todavía para las bibliotecas escolares y para la entrega de materiales en las escuelas, porque las escuelas, si bien recibían manuales, algunos manuales se recibían, no todo llegaba tampoco a Ciudad de Buenos Aires. Este pasaje de la literatura, porque nosotros venimos con una literatura prohibida de Elsa Bornemann, de Roldán, de Graciela Montes, donde no podíamos, esos libros no los podíamos rescatar. Y estos libros se habían publicado en la década del 70. O sea, para los noveles maestros no teníamos tampoco esa literatura trabajada. Pero después del proceso militar, esto, no nos olvidemos de la quema de libros, porque la quema de libros es muy simbólica, porque callar la literatura, callar lo escrito, callar la palabra escrita, es muy fuerte y no tiene casi retorno, o el retorno tiene que ser muy trabajoso para volver. El retorno es trabajoso. Volvimos a la literatura, a rescatar aquellos libros que no se habían podido leer en aquella época y a trabajar sobre los mismos. Y fue una novedad. Y esta novedad tampoco fue muy aceptada en las escuelas. No nos olvidemos que las escuelas también tenían y siguen teniendo un sesgo de autoritarismo, de una bajada vertical, y eso se sostuvo durante mucho tiempo, no lo podemos negar. Pero sí hubo maestros que tratamos de buscar cómo llegar a los chicos con la mayor cantidad de textos que trabajaran estas temáticas. Y hubo entregas de material bibliográfico muy importante durante esta década pasada. En esta década pasada creo que realmente recién allí las bibliotecas escolares, tienen un espacio donde se puede hacer promoción de la lectura y donde se le da una entidad en la escuela que no tenía, porque no nos olvidemos que las bibliotecas escolares eran el lugar de depósitos de libros. Exactamente. Cuando en el año 94, recién 90, o en la década del 90, se crean los cargos en Ciudad de Buenos Aires, los cargos de bibliotecas de bibliotecarios, entonces es allí donde se comienza a pensar la escuela, los libros y el trayecto lector de los chicos, cosa que no pensábamos antes, en cómo construíamos un trayecto lector, y hoy los estamos trabajando con más énfasis. Y esta literatura tuvo mucho que ver, porque estos cuentos, estas novelas, por ejemplo, Las visitas de Schuher, es que nos adentra en una complejidad, en una temática de un papá que está preso, que nos adentra en una temática compleja. Tenemos después libros que llegaron así, por ejemplo, de Skármeta, que es chileno, con La composición, un libro que cuenta la dictadura en Chile. Y esto de poder entrelazar los textos de América o de Latinoamérica es muy importante como docentes para poder llegar a una contextualización de lo que fue América Latina en aquella época, y cómo
la literatura, yo digo, siempre nos salva, porque los textos que llevamos a los chicos, después, por ejemplo, El Negro de París, que es un texto bellísimo, que es un texto bellísimo porque nos enfrenta y de una forma muy dulce y nostálgica de las personas que tuvieron que exiliarse, de contar el exilio. Y esta palabra, llevar a los chicos en la escuela primaria, es fundamental, porque es allí donde se construye los saberes y donde se construye la noción de país, de Estado, de sociedad. Es la escuela primaria fundamental, y esto los hacemos a través de los textos literarios. Y de ciudadanía, ¿no? Y de ciudadanía, la construcción de la ciudadanía a través de los libros, porque leemos, porque visitamos una biblioteca, porque sabemos que llegamos a un libro y que lo tenemos que devolver, porque es de todos y no es mío. Y eso también es parte de la tarea docente. Y hoy esto que vos decís, cuando vos hablás de promoción, de animación a la lectura, esto es un concepto que está vinculado, es un camino recorrido importantísimo. La biblioteca era un mueble detrás de la directora que tenía la bandera en algún lugar. La bandera, exactamente. Un mueble vidriado, quedaba muy bonito. Estaba lleno de una colección Peuser, me acuerdo. Sí. En algunos casos. Y pasó a ser un espacio vivo, un espacio donde los libros se deterioran, porque cuando uno lee el papel tiende a querer salir de ahí, ¿no? Y hay que coserlos y no pegarlos y esas cosas, pero ¿cómo el bibliotecario, ese cargo tan novedoso, inexistente, cómo el bibliotecario tiene una parte de su formación? Contanos un poco. Un bibliotecario escolar... Háblame de un trayecto lector y cómo un bibliotecario escolar se tiene que ocupar de eso. Claro, en primer lugar, la carrera de bibliotecario tiene título concurrente. Había que ser maestro de grado y maestro bibliotecario para poder acceder al cargo hace años atrás. Hoy tenemos una dificultad muy importante, que es que no tenemos docentes. Mucha gente no se dedica a estudiar la carrera docente. Entonces, los cargos, en muchos casos, se cubre con bibliotecarios que vienen de carreras técnicas, de bibliotecología. Pero lejos eso de ser una dificultad, porque siempre es mejor que haya un promotor, y si el promotor no está formado, los supervisores tenemos la obligación de formarlos, porque para eso, en literatura por supuesto, porque para eso tenemos este cargo, donde tenemos que buscar capacitaciones que los acerquen a la literatura, porque muchos vienen sin haber leído literatura. Entonces, ¿cómo hacemos? En mi caso particular, tengo una plataforma desde online, donde a veces puedo hacer una capacitación online sobre lecturas que mandamos, que compartimos y que hablamos en forma online a través de estas lecturas que proponemos. Este trayecto lector de los bibliotecarios también hay que construirlos. Porque no es que se viene con un bagaje cultural tan grande. Pero yo realmente, en mi caso y en los distritos que trabajo, estoy muy contenta porque veo el crecimiento en estos 6 años que estoy transcurriendo en el cargo. Veo cómo crecen y hay algo que comenzamos a trabajar para la promoción de la lectura, que es salir de la biblioteca, salir a la calle, salir a las plazas, salir a los parques para leer. Y para leerles a la gente, mediante susurradores, mediante paraguas, y donde nos ponemos debajo de un paraguas y contamos alguna historia o algún poemita chiquito. Y venimos sosteniendo las lecturas en el parque, que se hacen en el parque de la ciudad, que por ahí envié algunas fotos de estas, donde los bibliotecarios se convierten en ese día en un promotor de la lectura, porque recibimos alrededor, en un año, en el 2011, recibimos
alrededor de 1.000 chicos. En el 2012 recibimos 6.000 chicos porque nos prestaron toda la semana el parque para hacer promoción de la lectura, con invitación a padres. Y teníamos 6.000 chicos que en distintos horarios venían de las escuelas, que venían en el premetro, porque también tenemos el problema que no tenemos micros para llevar a los chicos, y bueno, los que viven cerca del premetro siempre están presentes en estos eventos. Ahí los bibliotecarios realmente, digo, cómo se aprende con la práctica, cómo se aprende leyendo, disfrutando de la lectura, porque realmente es un verdadero disfrute, donde vamos cansadísimos cuando terminamos después de dar talleres a los chicos durante toda una jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, leyendo, narrando, escribiendo, proponiendo escrituras, proponiendo lecturas. Realmente se hace un trabajo muy intenso desde las bibliotecas. Y yo te contaba anteriormente, que la propuesta había sido para el 24 de marzo sacar los libros prohibidos, uh-huh, los libros que luego se publicaron con la temática del 24 de marzo y darles esa visibilidad que a veces no se tienen y no se conoce. Ese me hace acordar un momento en el que hicimos eso en una escuela donde yo trabajé. Pusimos los libros, esos libros prohibidos, te hablo de hace 5 o 6 años atrás, uh-huh, y los pusimos en la entrada de la escuela, ¿no? Claro. Para que no solo lo vieran los chicos, sino para que también los vieran los padres, ¿no? Y el asombro de los padres, decir, pero también estaba prohibido, pero ¿cómo? Y también, es decir, apelando también a la memoria de los padres, ¿no? Y que es interesante que uno pueda trascender, además de los chicos, a las familias, ¿no? Claro. A través de la literatura.